Sí, una situación que es compleja. O sea, cuando asumiera el gobierno nacional y ya el segundo mandato de Gerardo Morales, había una situación sumamente crítica, en buena medida generada por lo que a nivel nacional el gobierno en ese entonces de Mauricio Macri había promovido a través del endeudamiento y los cumplimientos de deuda que exigen políticas de ajuste a los gobiernos que por lo menos eligen el camino de la subordinación a los organismos financieros internacionales. Lo cierto es que no hubo grandes cambios desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández. De hecho, se ha profundizado en muchos aspectos la crisis económica en el bolsillo de la inmensa mayoría de los argentinos. Y aquí en la provincia de Jujuy, vos, Claudia, ahí hacías una mención, ¿no?, de el enorme esfuerzo que significa el día a día del jujeño de a pie, que tiene trabajo, ¿no? Porque si uno ve que, vos decías claramente, los trabajadores estatales tienen un poder adquisitivo muy bajo, imagínate la situación que tienen aquellos que no cuentan mes a mes con determinada cantidad que le garantice un sueldo que estabilice medianamente su vida, ¿no? O sea, nosotros tenemos en la provincia de Jujuy, que esto no es responsabilidad obviamente solo de los dos gobiernos de Gerardo Morales, hay décadas de empobrecimiento de una inmensa mayoría del pueblo jujeño, de exclusión del empleo, y esto en buena medida ha tenido que ver con políticas que han destruido la matriz productiva de la provincia de Jujuy, las posibilidades de desarrollo industrial, en una época a la que me refiero, los 90 particularmente, que significó un quiebre en las economías regionales y que Jujuy lo sufrió de la forma más profunda, ¿no? Generando al día de hoy una situación en la mayor parte de nuestros coprovincianos que tiene que ver, y se profundiza gobierno tras gobierno, con que no hay un abordaje en serio que atienda a la matriz productiva. Se hablaba en el gobierno de Gerardo Morales de la matriz productiva haciendo mención exclusivamente a lo que se podría generar con Cauchari o a lo que se podría generar con Finca El Pongo a partir de la producción y el valor agregado que generaría el cannabis, pero lo cierto es que en el mejor de los casos, en palabras de Gerardo Morales, se podrían haber generado con las dos propuestas de matriz productiva a lo sumo 4.000 puestos de trabajo, y ni eso se ha garantizado con 7 años y pico ya de gestión. Estadísticamente, y según, por ejemplo, si miramos lo que es la producción de litio, inclusive, genera muy poca cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Ahora, la realidad que hoy nos golpea es justamente cómo hace frente el jujeño con esta situación económica imperante a la inflación. Es imposible garantizar que tenga la compra mínima de alimentos si no hay un aumento de salario acorde, por ejemplo, si hablamos de los trabajadores estatales. Pero en el caso del trabajador informal, la situación es mucho más angustiante aún, ¿no? Sí, yo creo que aparte es adrede, digamos, en esto no tiene que ver con un desacierto en las políticas económicas definidas. Hay una búsqueda de una sociedad, si se quiere, nosotros hablamos de una sociedad a dos velocidades, donde, digamos, hay incluidos en una situación de mucha precariedad, pero incluidos en ese proyecto, digamos, que se busca instalar en un país absolutamente dependiente como la Argentina, y después hay excluidos que quedan absolutamente al margen de las posibilidades del mínimo desarrollo o la supervivencia. Y con además el dato agravante de esto es que la gente que ve disminuido su poder adquisitivo, que cayó en índices ya de indigencia prácticamente, sí, no tiene garantizada ni la educación pública ni la salud pública, digamos. Si nos remitimos a lo que sucede con el, por ejemplo, ciclo secundario y los sorteos que ha impuesto esta gestión, no garantiza, digamos, el acceso a los lugares donde los chicos elijan, a los establecimientos que los chicos elijan. Y otro dato, la salud pública está cada vez
vez más deteriorada, no hay especialistas en el interior de la provincia, se ve un desmantelamiento de los hospitales del interior, y es un todo, porque eso también repercute en la economía de quien quiere garantizar la educación de sus hijos y de quien quiere garantizar la salud de sus hijos. Lo va a tener que costear económicamente. Absolutamente. Mira, en estos dos aspectos que señalás, tanto la educación, la salud, me detengo, Claudia, en algo que ha sido por ahí una experiencia concreta que hemos vivido desde la Academia de Pensamiento Estratégico en los últimos 2 años, agravada, digamos, muchas de las situaciones con lo que fue el marco de la pandemia que hemos sufrido, que hemos tenido, ¿no? Nosotros estamos en este momento y vamos a ver si en los primeros días de febrero podemos hacerlo circular, hacer alguna presentación incluso pública, invitando a los medios, pero estamos haciendo, digamos, un relevamiento y un estudio de algunos ejes que nos parecen fundamentales vinculados a por qué estamos en la crisis en la que estamos, cuáles serían, digamos, las políticas que tienen responsabilidad sobre esta situación, porque a veces, digamos, pareciera que las cosas suceden por arte de magia, pero digamos hay responsables y muchos desaciertos en decisiones que se han tomado, y obviamente vamos a avanzar como acostumbramos en promover algunas de las propuestas, digamos, de carácter estratégico. Pero me detengo en estas dos cosas que mencionabas desde algunas experiencias que tuvimos con la APE. Cuando surge, digamos, la emergencia sanitaria, nosotros fuimos uno de los sectores que impulsó, no solamente con la Academia de Pensamiento Estratégico, sino también a través de las gestiones de nuestro compañero Agustín Flores, que es concejal aquí en la capital jujeña por el partido OLA, reuniones con distintos sectores sociales, políticos, sindicales, y en eso no fuimos indiferentes en tratar de juntarnos con la gestión tanto provincial como la gestión municipal. Y en reuniones que tuvimos con funcionarios, nosotros acercamos una serie de ejes que consideramos fundamental para abordar la posible situación que se iba a dar en la provincia de Jujuy por el deterioro que precisamente tenía el sistema de salud. Lo cierto es que celebramos convenios con universidades para poder avanzar en lo que fuera la producción de respiradores, cuando tuvimos ya en ese momento fallecimientos de gente que no contaba con los respiradores y situaciones sumamente críticas y difíciles que denunciaban familiares cuando se definía no darle respiración, por ejemplo, a las personas ancianas, optando, digamos, sobre quién podía o no vivir en una condición sumamente, digamos, débil del sistema de salud, con un esfuerzo que el personal de la salud llevaba adelante, no contando muchas veces con los insumos básicos, incluso para su propia seguridad sanitaria. Bueno, tuvimos reunión con, en su momento, Bowitt, con el ministro de Salud, etcétera, etcétera. Tuvimos reunión con las universidades con las que íbamos a celebrar el convenio para fabricar los respiradores en nuestra provincia, generando además empleo en nuestra provincia. Y el gobierno de Gerardo Morales no avanzó en eso, no lo tomó, como tampoco tomó ninguna de las propuestas que después, 1 año y medio después de avanzada la pandemia, empezaron a intentar reproducir. A ver, nos encontramos, y esto tiene mucha relación con la situación económica que muy bien describís desde los datos que aportas, Claudia. En Jujuy se hablaba, al igual que en todo el país, del quédate en casa, ¿no? Ahora, ¿qué hacía la gente, qué hace la gente en una situación de emergencia sanitaria como la que hemos tenido, cuando tiene la ladera vacía y depende exclusivamente de la changa que realiza día a día? Bueno, lo remarcábamos en su momento en nuestra mesa de trabajo, porque nosotros mirábamos a otras provincias donde la asistencia se daba a los vecinos de distintos puntos, digamos, de las jurisdicciones a través de los comedores de las escuelas. Fíjate que los niñitos Exacto. que recibían la asistencia alimentaria en otras provincias se le daba en calidad de vianda y se los hacía llegar a los domicilios o se daban puntos para retirarlos en determinados horarios guardando todas las medidas de prevención. Eso acá no pasó, se cerraron las escuelas y que cada uno se les arregle como pueda en su casa. Este punto que señalás, Claudia, era una de las propuestas concretas que le hicimos al gobierno con respecto al funcionamiento de la preparación de meriendas y viandas. Y al margen de estos detalles que estamos relatando, que no son nada más que partes de hechos de la vida, de lo que ha ocurrido, partes de la realidad que hemos transitado los jujeños en general, hay un dato no menor y me parece que hay que comenzar a visibilizarlo, ¿no? ¿Cuántos de estos funcionarios están rindiendo cuentas o como corresponde de su patrimonio actual?
porque cuántos llegaron y cómo llegaron, cómo estamos hoy como sociedad que ha hecho el Estado para la sociedad que los ha votado y cómo terminan ellos ya en este fin de mandato en su patrimonio, porque fíjate que había un compromiso para quienes en esta gestión se hicieron cargo de la provincia en un principio respecto de sus patrimonios. Creo que eso ya no se cumplió más. No rinden cuenta de cuál es su patrimonio actual. Y me parece que es un dato no menor en este marco de situación en la que, bueno, sin lugar a dudas el Gobierno Nacional ha enviado recursos y estos recursos no fueron destinados, estimamos, a lo que en principio se decía, ¿no? Y así estamos. Se nos ha terminado el tiempo, Ali Peralta, esperemos no tener esta como última charla y seguir analizando estas cuestiones que nos parecen interesantes comenzar a analizar, a ver, a visibilizar. Bueno, no, les agradezco la posibilidad de comunicarnos y bueno, en cualquier oportunidad sería interesante, digamos, hablar lo que viene, porque sin duda la situación económica de la provincia está demandando que pensemos seriamente en que se requiere un gobierno de unidad y emergencia provincial y que eso implica ir generando las condiciones para la recuperación del empleo y el salario, el impulso del trabajo cooperativo y experiencias que, digamos, hemos tenido en algún momento en la provincia de Jujuy y que, bueno, los malos gobiernos y esta situación que vos describías ahora lo último, generando, digamos, esta cosa descarada donde progresan las familias vinculadas a la clase dirigente y en ningún momento se discuten, digamos, de cara a momentos eleccionarios como el que se viene este año, qué es lo que se quiere hacer. Se hablan de nombres, pero en ningún momento se les cae una idea con respecto a cómo resolver los problemas que sufren la inmensa cantidad de nuestros coprovincianos.